Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Matías Abuchanab, yo soy médico nefrólogo, docente de medicina interna de la primera cátedra del Hospital de Clínicas. Y la charla del día de hoy va a tratar sobre epidemiología, clasificación y prevención de la enfermedad renal crónica. Vamos, hace ya 2500 años aproximadamente, Hipócrates nos decía que la presencia de espuma o burbujas en la superficie de la orina en general implicaba alguna enfermedad renal severa que iba a ser prolongada y probablemente también difícil de tratar y de curar. Hoy vemos que esa observación que hizo Hipócrates hace 2500 años sigue siendo válida. Cuando los pacientes se presentan con orina espumosa, lo primero, una de las primeras cosas que pensamos es que puedan tener proteinuria, lo cual es un signo muy constante de enfermedad renal de diferentes etiologías, entre ellas la enfermedad renal crónica. Entonces, dentro de los objetivos de la charla del día de hoy, me interesa que se lleve en claro el concepto de enfermedad renal crónica, que comprendan cómo se realiza la clasificación según la severidad y según el riesgo de progresión, que conozcan también las herramientas que utilizamos para estimar el filtrado glomerular, que conozcan la situación epidemiológica de la enfermedad renal crónica en nuestro país, sus factores de riesgo y estrategias para prevenirla. Entonces, empezamos con la definición. Se define la enfermedad renal crónica como las anormalidades o las anomalías estructurales o funcionales. Puede ser una, puede ser la otra, pueden ser ambas. Estas anormalidades tienen que estar presentes al menos durante 3 meses en forma consecutiva y tener un impacto en la salud del paciente, no solamente la salud global del paciente, sino también en la salud renal del paciente. Tiene la importancia de que uno cuando define la enfermedad renal crónica, en general, no necesitamos asignarle una etiología a esa enfermedad renal crónica, simplemente cumplir con el requisito de que sea un daño estructural o funcional y que esté presente por cierto tiempo. Nosotros después, si queremos, podemos tratar de averiguar o especificar la etiología de esa enfermedad renal crónica. Siempre es deseable y siempre está bueno poder decir, por ejemplo, que la enfermedad renal crónica es de causa diabética, es secundaria a una glomerulonefritis, secundaria a poliquistosis renal, secundaria a una nefropatía hipertensiva, porque esto tiene implicancias en lo que es el pronóstico del paciente. Y un dato muy importante es lo que concierne a la potencialidad para la pérdida progresiva de la función renal y obviamente desarrollar complicaciones extrarrenales, principalmente enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿cuándo hablamos de enfermedad renal crónica? Hablamos de enfermedad renal crónica cuando tenemos presencia de marcadores de daño renal por un periodo mayor a 3 meses, aunque no esté presente un descenso del filtrado glomerular. Esto es importante ya que, por ejemplo, un paciente que tenga proteinuria persistente por más de 3 meses, 4, 5, 6 meses, podemos considerarlo un enfermo renal crónico. También vamos a definir como enfermos renales crónicos a los pacientes que tienen un filtrado glomerular medido menor a 60 mililitros por minuto durante al menos 3 meses. Entonces, ¿cuáles son esos marcadores de daño renal a los que nosotros hacíamos referencia? El principal, les diría yo, es una fracción de las proteínas urinarias. Nosotros habitualmente orinamos alrededor de 150 miligramos por día de proteínas y la quinta parte de estas proteínas que orinamos suele ser la albúmina, el valor normal de albuminuria
no debería exceder los 30 miligramos en el día. Por lo tanto, cuando tenemos albuminuria mayor a 30 miligramos por día en forma persistente, podemos considerar esto un marcador de daño renal. También las anomalías del sedimento urinario, como pueden ser la hematuria, los cilindros hemáticos, ciertos trastornos hidroelectrolíticos y del estado ácido-base que nos orienten hacia enfermedades del tubo intersticio. En pacientes que tienen biopsia renal, poder caracterizar y definir las alteraciones histológicas. Pacientes que tienen anormalidades estructurales en los estudios de imágenes, sea una tomografía, una ecografía, una resonancia, que nosotros podamos ver malformaciones, tumores, litiasis a nivel renal, eso los catalogan a los pacientes como enfermos renales crónicos. Y obviamente los pacientes que tienen antecedente de tener un trasplante renal, por más que al momento de la evaluación los pacientes no presenten ni proteinuria, tengan función renal normal, no tengan hematuria, al tener un riñón que no es propio ya se los considera enfermos renales crónicos. Entonces, yo les hablaba de cómo estimar el filtrado glomerular y esto se hace hoy por hoy a través de numerosas fórmulas que están diseñadas para calcular con bastante exactitud el filtrado glomerular. Son dos fórmulas las que utilizamos principalmente, es la fórmula de seca de EPI y la fórmula de MDRD. Esta es una forma de MDRD modificada que no aporta mucho más que la fórmula de MDRD original. Y ya vamos a ver que necesitan pocos datos, solamente la creatinina, algunos datos demográficos del paciente y pueden estimar con bastante certeza cuál es el filtrado glomerular de este paciente. Obviamente tiene algunas limitaciones esta fórmula que incluyen los extremos de edad, extremos de masa corporal y ciertas situaciones clínicas como pacientes amputados, desnutridos o embarazados. Esta es una captura de pantalla de la página de la Asociación Regional de Diálisis y Trasplante de Capital y Buenos Aires, donde acá ustedes ven, entran a la parte de utilitarios. Dentro de utilitarios tienen toda la lista de utilitarios. Pueden acá calcular el filtrado por seca de EPI. Y lo que ingresan acá es el valor de creatinina, que esto es lo único que necesitan de laboratorio. Luego van a agregar la edad del paciente, el sexo y la raza. La raza discrimina entre raza negra o raza no negra. Pueden ser el resto de las razas. Le dan calcular y les entrega el valor de filtrado glomerular estimado. La fórmula es bastante compleja, no tiene sentido aprenderla y actualmente está en todas las calculadoras médicas para dispositivos móviles. Bueno, ¿cómo estadificamos a la enfermedad renal crónica? Podemos estadificarla desde varias aproximaciones. Como les dije, al inicio cuando la definíamos podemos clasificarla según su etiología, si es diabética, hipertensiva, obstructiva, secundaria a una glomerulonefritis, por poliquistosis renal, etc. Pero eso no nos va a dar idea de la gravedad de la enfermedad renal crónica, sino que existe enfermedad renal crónica y es secundaria a tal o cual enfermedad. Para poder categorizarla y estadificarla, utilizamos el filtrado glomerular. Ahora vamos a ver en la diapositiva siguiente cómo hacemos la división. Y también podemos utilizar, no tanto para estadificarla, sino para establecer el riesgo de progresión, la albuminuria. El valor de albuminuria nos va a hablar más que nada de qué pacientes son los que van a andar peor. A mayor albuminuria, peor pronóstico tiene la enfermedad renal crónica. La tabla que está acá les marca los 5 estadios de enfermedad renal crónica. El estadio 3 está dividido en 2. Pero conceptualmente el estadio 1 son pacientes que tienen filtrado normal, pero ya con daño estructural o funcional renal. Pueden aparecer acá en este estadio los marcadores que habíamos hablado, como la proteinuria o la hematuria, pero con filtrado conservado. A partir ya del estadio 2 notamos que el filtrado baja de 90
hasta llegar al estadio 5, que es la insuficiencia renal terminal, donde el filtrado es menor a 15 y ya surge la indicación de diálisis o trasplante. Esta tabla es la que combina los diferentes estadios de enfermedad renal crónica, estadio 1, estadio 5, con los diferentes niveles de albuminuria, ¿sí? Una albuminuria normal, o sea, menor a 30 miligramos, una albuminuria levemente o moderadamente elevada, que va de 30 a 300, y una albuminuria severamente elevada, más de 300 miligramos. Los colores, como un semáforo, les van a marcar cuán bien o cuán mal están esos pacientes en lo que respecta al riesgo de progresión hacia estadios más avanzados. Fíjese ya que por más que el paciente, como es en el caso este, un paciente con estadio 3A de enfermedad renal crónica, esto es un filtrado, pongámosle de 50 mililitros por minuto, no da lo mismo que tenga 300 miligramos o más de proteinuria, que tenga 100 miligramos de proteinuria o que tenga 20 miligramos de proteinuria. Fíjense que si nosotros logramos llevar al paciente a una albuminuria normal, el riesgo de progresión es mucho menor que si el paciente se presenta con albuminuria mayor a 300 miligramos en el día. Hablamos también de que existe una epidemia de enfermedad renal crónica que está básicamente dada porque casi una quinta parte de la población adulta presenta enfermedad renal crónica. Esto surge de diferentes estudios poblacionales que se han hecho fundamentalmente en Europa y en Estados Unidos. Y se presume que la prevalencia de los pacientes que requieren diálisis va a aumentar exponencialmente en los próximos años, llegando casi hasta duplicarse en los próximos 10 años. Esto tiene un impacto en los sistemas de salud que es enorme y supone todo un desafío para lo que es el tratamiento y el manejo de estos pacientes. Esta tabla son algunos estudios, les puse 4 solamente de los estudios que les nombré en la diapositiva anterior, pero muestran cuál es la prevalencia total en cada uno de estos estudios de enfermedad renal crónica, discriminado acá por estadios, ¿sí? Fíjense que la mayoría de los estadios se ubican dentro de la mayoría de los pacientes se ubican dentro de los primeros 3 estadios de enfermedad renal crónica, y a partir del estadio 4, estadio 5, hay pocos pacientes. Esto se debe fundamentalmente a la elevada mortalidad de etiología cardiovascular, principalmente, que presentan los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. También solemos comparar nosotros a la enfermedad renal crónica con un iceberg, ya que conocemos solo una pequeña parte de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica. La inmensa mayoría de los pacientes con enfermedad renal crónica no se conocen, no los conocemos, y es el desafío que tenemos todos nosotros, médicos generalistas, médicos internistas, médicos nefrólogos y médicos de especialidades relacionadas a la medicina interna, en detectar precozmente a estos pacientes y poner en marcha estrategias de prevención y tratamiento adecuadas para evitar que progresen hacia estadios finales de la enfermedad renal crónica. Se estima que aproximadamente hay 1.200.000 personas en el mundo con enfermedad renal crónica estadio 5, pero también sabemos que hay decenas de millones más con algún grado de enfermedad renal y que no los conocemos. Estos son los pacientes problemas que van a en algún momento sumarse a los pacientes conocidos y van a seguir engrosando las listas de pacientes que necesitan diálisis, que necesitan un trasplante y que presionan a los sistemas de salud. Cardiovascular
y también por los tratamientos antiinfecciosos, se da también por, por la mejor tecnología de diálisis. Y lo que estamos viendo en los centros de diálisis actualmente es que cada vez tenemos pacientes más complejos, con más enfermedades comórbidas y se van sumando todas las patologías del paciente ya, además de la enfermedad renal crónica. Tenemos pacientes de muy difícil manejo que suponen todo un riesgo y una forma nueva de interpretar a la enfermedad renal crónica y una nueva forma de manejarla y tratarla a la enfermedad renal crónica. Obviamente no podemos dejar de considerar a la epidemia de diabetes y a la mayor prevalencia de obesidad como factores de riesgo muy importantes para el crecimiento de la población de diálisis. En este gráfico, en barras, están la prevalencia de pacientes en diálisis en toda la región. Argentina ocupa el quinto lugar, donde tenemos aproximadamente, estos son registros del año 2015-2016, un promedio de más o menos 900 pacientes prevalentes en terapia de reemplazo renal. Cuando hablo de terapia de reemplazo renal, estoy poniendo acá pacientes en hemodiálisis, pacientes en diálisis peritoneal y pacientes trasplantados. Esto es 923 por cada millón de habitantes. Esta tabla tiene información un poquito más detallada, después tómense el tiempo de mirarla ustedes, pero acá está discriminado la prevalencia y la incidencia, esto es para el año 2017, de pacientes que están en hemodiálisis, en diálisis peritoneal y trasplantados, lo cual les da el número de los 900 y tantos pacientes que tenemos prevalentes en diálisis en Argentina. Acá está para que puedan comparar el resto de los datos de Latinoamérica. En esta tabla lo que pueden ver es cómo ha ido variando la prevalencia y la incidencia de los pacientes en diálisis en Argentina a lo largo de los últimos 15 años, ¿sí? Fíjense que en el 2004 teníamos 21.000 pacientes prevalentes. Hacia finales del 2017 ya contabilizábamos casi 30.000 pacientes y actualmente en el 2020 se estima que hay aproximadamente 32.000, 33.000 pacientes en diálisis. También la incidencia de pacientes que ingresan a diálisis ha ido aumentando progresivamente desde el 2004 hasta la fecha. Acá lo ven en forma un poco más gráfica, donde con este gráfico de barras pueden ver el aumento sostenido, que si bien en este momento no es tan pronunciado, sigue existiendo de lo que son los pacientes prevalentes en diálisis crónica en Argentina. En esta tabla pueden ver los pacientes incidentes y prevalentes en diálisis, donde pueden ver que casi el 95% de todos los pacientes que ingresan a plan de diálisis crónica ingresan bajo la modalidad de hemodiálisis, solamente una minoría del 5% lo hace bajo la modalidad de diálisis peritoneal. La cosa se invierte un poco para la población pediátrica, donde la inmensa mayoría de los pacientes ingresan en la modalidad de diálisis peritoneal. Otras características de la enfermedad renal crónica en Argentina es que la nefropatía diabética continúa siendo desde hace ya varios años la primer causa de ingreso a diálisis, sigue creciendo desde el año 2004 en forma sostenida y lleva acumulado desde ese momento hasta ahora un crecimiento del casi 5%. Como segunda etiología ubicamos a la nefroangiosclerosis, que vendría a ser la lesión característica de la nefropatía hipertensiva. Luego tenemos un grupo de enfermedades renales no filiadas, donde no podemos establecer una causa certera
de que por qué el paciente ingresa a diálisis. Y dentro de este grupo podemos ubicar a muchos pacientes hipertensos que no están bien catalogados y están puestos como no afiliados cuando realmente corresponden al grupo de la nefroangiosclerosis. Por lo tanto, entre nefroangiosclerosis y nefropatía diabética se llevarían casi 2/3 de la cantidad de pacientes que están en diálisis en Argentina. Luego vienen las glomerulonefritis y después de las glomerulonefritis algunas otras enfermedades renales como la poliquistosis renal, algunas glomerulopatías diferentes a las glomerulonefritis de carácter hereditario que condicionan el ingreso a diálisis de los pacientes. La edad promedio de ingreso en Argentina es de 59 años. 5 años son más viejos los pacientes en la ciudad de Buenos Aires. Esto está vinculado principalmente al mejor acceso a la salud que tienen estos pacientes y a las mayores probabilidades de que puedan ser controlados y seguidos. 58% de los pacientes que ingresan son varones y lamentablemente esto es algo que no ha ido mejorando para nada durante el tiempo, de hecho se mantiene estable, que es que la mayoría de los pacientes ingresan a diálisis con un acceso vascular transitorio, esto es un catéter en el cuello, en vez de hacerlo como debería ser con una fístula arteriovenosa de vasos propios, donde solamente esa situación se da en el 20% de los casos. Fíjense, las características de edad de los pacientes y de sexo no ha variado a lo largo de los años, lo que sí podemos ver es un aumento sostenido de la antigüedad de pacientes en diálisis crónica mayor a 10 años. Esto es que 12 pacientes cada 100 logran pasar la barrera de los 10 años en diálisis. No es algo fácil, es una situación que al cuerpo lo condiciona con un riesgo muy elevado de mortalidad a nivel cardiovascular, pero que gracias al mejor tratamiento de la enfermedad cardiovascular y a la mejoría de la tecnología en diálisis se ha podido dar este incremento de la sobrevida en pacientes más de 10 años de iniciado el tratamiento de diálisis. Lo que tienen acá son cómo fue En esta diapositiva podemos ver también la evolución de los trasplantes renales, que casi se ha duplicado el número en los últimos 15 años y esperemos que esto siga esta tendencia a fin de descongestionar los servicios de diálisis crónica y además es una mucho mejor opción de tratamiento que estar en diálisis. Cierto es que no todos los pacientes pueden acceder a un trasplante, pero hay muchos pacientes que se les podría proponer como primera modalidad de tratamiento eh, la- el trasplante antes que la diálisis crónica. Entonces, ¿cómo nos vamos a aproximar nosotros al paciente con enfermedad renal crónica? ¿Cómo vamos a diagnosticar enfermedad renal crónica? Bueno, no tendrían que estar como el chino de la diapo, sino que tendrían que ya a esta altura tenerlo claro, así que vamos a repasar los conceptos que estuvimos viendo hasta ahora. El cociente albúmina-creatinina urinaria es una forma de obviar la recolección de orina de 24 horas y nos permite en una muestra de orina aislada extrapolar ese resultado al valor que nos daría si hiciéramos recolección de 24 horas. Se expresa como un índice, ya que se divide la cantidad de albúmina que hay en la orina por la cantidad de creatinina que hay en la orina. Como están en diferentes concentraciones, se expresa a la albúmina en general en miligramos y a la creatinina en gramos, y este sería el valor límite normal que, como ustedes recordarán, es muy parecido al valor de la albuminuria de 24 horas, que era hasta 30 miligramos en el día. El cociente normal de albúmina creatinina es hasta 30 miligramos por gramo.
valores superiores a los 30 miligramos se consideran indicadores de daño renal. Ojo que muchos laboratorios no les van a medir albúmina y les reemplazan la medición de albúmina por la medición de proteínas totales, en cuyo caso el valor normal cambia y en este caso tienen que considerar hasta 150 o 200 miligramos por gramo como valor normal, ¿sí? Recuerden que la proteinuria fisiológica ronda los 150 a 200 miligramos en el día. Por lo tanto, el cociente de 150 miligramos por gramo es considerado normal. Valores superiores a este número hay que considerarlos como indicadores de daño renal. Particularmente la albuminuria es el mejor predictor que van a tener ustedes para predecir la progresión de enfermedad renal, cualquiera sea su etiología. Y además les va a predecir, además de la progresión de enfermedad renal, la aparición de eventos cardiovasculares adversos, tanto en pacientes diabéticos como en no diabéticos. Y particularmente en los diabéticos, la albuminuria juega un rol muy importante, ya que suele ser el primer marcador de compromiso renal en los pacientes diabéticos y, como ya dijimos, es considerado marcador de enfermedad cardiovascular. ¿Cuáles son los indicadores que nosotros podemos utilizar para definir daño renal? Bueno, vimos que pueden ser tanto la proteinuria total como la albuminuria, depende cómo la quieran expresar, si en forma de relación cociente proteína-creatinina o proteinuria de 24 horas, o cociente albuminuria-creatinina o albuminuria de 24 horas, o alteraciones que podemos encontrar en el sedimento de orina, como la aparición de leucocitos, hematíes o cilindros de diferentes características. Justamente para evaluar estos hallazgos del sedimento urinario, lo que hacemos es analizar la orina, es una parte crucial y muy importante que tenemos los nefrólogos en la evaluación de nuestros pacientes, donde justamente intentamos detectar la presencia de elementos celulares, cristales, proteinuria o incluso cilindros que nos puedan orientar hacia la etiología de la enfermedad renal. Tienen en esta imagen una foto de microscopía óptica sin tinción donde pueden ver numerosos hematíes, son hematíes dismórficos, fíjense que no tienen la forma clásica del eritrocito, están deformados y todos tienen una forma y tamaño más o menos diferente y muchos de ellos tienen algunas vesículas en la superficie de su membrana. Este acá tiene 3, este tiene una, este tiene una, este también, este también, este también. Estos son considerados los acantocitos, que son los glóbulos rojos dismórficos más característicos de las enfermedades glomerulares. Entonces, ante un paciente que presenta compromiso renal, lo que uno debería hacer es repetir las pruebas que han dado anormales, repetirlas por lo menos 2 veces en el trimestre. Esto para confirmar que se trate de un cuadro de enfermedad renal crónica y no de un cuadro agudo irreversible. Y también descartar otras patologías que sean potencialmente reversibles como infecciones, enfermedades sistémicas, casos obstructivos, etc. Y también prestar especial atención a los síntomas que refiere el paciente, antecedentes familiares, consumo de drogas, otras enfermedades sistémicas que puedan darnos la pista de la etiología de la enfermedad renal crónica. Obviamente, una vez que tenemos todo hecho esto, vamos a poder diagnosticar y clasificar correctamente a la enfermedad renal crónica en su estadio. ¿Cuáles son las poblaciones de riesgo? Céntrense siempre en estas dos, que son las que se llevan entre el 60 y el 70% de todos los pacientes con enfermedad renal crónica en nuestro país. Pero tampoco dejen de considerar el resto de las causas de enfermedad renal crónica, fundamentalmente todos los pacientes que tengan enfermedad cardiovascular, los pacientes con patología
obstructiva, los pacientes con infecciones urinarias crónicas o enfermedades sistémicas capaces de ocasionar daño renal. También es importante el antecedente de tabaquismo, obesidad, pacientes que han sufrido cirugías renales donde se le ha sacado un riñón o parte de un riñón, son pacientes que están particularmente expuestos al desarrollo de enfermedad renal crónica. Para tener en cuenta, depende en qué población ustedes separen, van a tener mayor incidencia de enfermedad renal crónica. Si ven a mayores de 20 años, adultos jóvenes, van a encontrar a 1 de cada 10, pero ya este número se duplica si van por encima de los 60 años y a medida que se acercan a edades más grandes, 70, 80 años, la proporción de pacientes con enfermedad renal crónica aumenta. Y también hay que prestar atención, ya que los pacientes no se van a quejar de nada en particular, la enfermedad renal crónica no duele, es oligosintomática y muchas veces los únicos síntomas que los pacientes pueden llegar a referir es que traen algún análisis de orina anormal o viene la creatinina plasmática. Entonces, lo que ustedes van a tener que concentrarse es en hacer el screening, buscar especialmente en los pacientes que tienen daño renal, buscarlo, pensarlo, no olvidarse de estos pacientes y considerarlos siempre como posibles portadores de enfermedad renal crónica, ya que la intervención que ustedes hagan es altamente costo efectiva y va a ahorrarles muchos problemas a los pacientes en el futuro si ustedes se lo diagnostican tempranamente. Esto tendría que estar a cargo de los médicos generalistas, los especialistas que no son nefrólogos y todos los médicos de atención primaria, que sean los que tienen primer contacto con el paciente y que puedan detectar y pesquisar la presencia de enfermedad renal crónica, fundamentalmente en poblaciones de riesgo. Esto se mostró que es una estrategia costo efectiva, es muy útil estudiar a personas que tengan edad mayor a 50 o 55 años y que tengan diabetes o hipertensión. En un estudio que se realizó, el HAN2 permitió identificar al 93% de los pacientes con enfermedad renal crónica en la población. Así que son estrategias que son altamente costosas. Entonces, ¿qué estudios uno debería pedirle a los pacientes que tienen riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica? Obviamente es medirles la tensión arterial, controlar datos de la creatinina sérica para así poder estimar el filtrado glomerular, medir la presencia de marcadores de daño renal como la albuminuria, la proteinuria, ver el sedimento urinario. Y depende de los pacientes y depende de la patología de base que tengan. A algunos les vamos a pedir una ecografía, otros vamos a pedirle electrolitos séricos o cómo concentran o diluyen la orina o cómo la acidifican, estas tres últimas características para evaluar la función tubular. Y las manifestaciones clínicas van a depender un poco también del estadio y también del paciente, pero en líneas generales ustedes pueden darse una idea que los pacientes con estadio 3 de enfermedad renal crónica fundamentalmente se presentan muchos hipertensos, empiezan a desarrollar anemia y empiezan a desarrollar alteraciones del metabolismo óseo mineral. Todos estos problemas se empiezan a agravar y a profundizar a medida que el paciente avanza en los estadios y se empiezan a acentuar ciertos trastornos como la hiperfosfatemia, empieza a aparecer la hipercalemia y en los estadios finales muchas veces disminuye el volumen urinario y los pacientes presentan crisis hipertensivas, episodios de insuficiencia cardíaca congestiva y síndrome urémico. Un poco repaso de lo que dijimos, cómo estudiar a los pacientes con enfermedad renal crónica en general y a algunos pacientes vamos a estudiar con estudios específicos dependiendo cuál sea la etiología que nosotros sospechamos como causante de la enfermedad renal crónica.
Consideren a la hipertensión arterial siempre como uno de los principales factores de riesgo, es causa y consecuencia, es muy prevalente en enfermedad renal crónica y la inmensa mayoría de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica avanzada desarrollan hipertensión o los que ya la traían de antes incluso la agravan. Si no logran controlar la presión en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, la hipertensión va a ser un factor de riesgo para progresar hacia estadios más avanzados. Y logrando controlar la presión, muchas veces también se logra control de la proteinuria y con esto disminución global del riesgo de progresión. Obviamente, lo que ya saben todos, que controlando la presión también van a disminuir el número de episodios de infarto y ACV. Recuerden que al día de hoy la esclerosis hipertensiva renal es la segunda causa de ingreso a diálisis. Miren, a pesar de todas las guías que existen y de todas las recomendaciones de sociedades de acá de Argentina y de muchos países del mundo, todavía el manejo de los pacientes con enfermedad renal crónica es muy desparejo, no en todas las provincias se realiza de todas maneras, incluso no en todos los consultorios nefrológicos es de la misma manera, ni todos emplean los mismos criterios. Entonces, cada tanto nos tenemos que juntar y volvernos a poner de acuerdo y volvernos a comprometernos con hacer las cosas bien, en forma prolija, ordenada y respetando lo que dicen. Esto nos va a permitir lograr completar todos los pasos para que el paciente el día que ingrese a diálisis pueda hacerla de manera óptima y planificada, sin estar a las corridas, y si tiene que ingresar a diálisis, hacerlo con una fístula arteriovenosa. Y cuando eso no ocurre, falla la finalización de los preparativos y el ingreso generalmente es de urgencia, ingresando a diálisis con un catéter venoso central. ¿Sí? No solamente considerar la derivación tardía, sino que el sistema de salud muchas veces atenta contra la buena voluntad de los médicos y la buena voluntad de los pacientes y muchas veces no se llega porque o los pacientes no tienen cobertura o las obras sociales complican y retrasan todo tipo de toma de decisiones. En resumen, para finalizar la charla de hoy, tengan en cuenta la importancia y la prevalencia de enfermedad renal crónica en la población en general. En mayores de 60 años, 1 de cada 5 pacientes van a tener enfermedad renal crónica, aunque sea leve, pero es la función de ustedes poder diagnosticarla y poder decirle al paciente qué es lo que tiene que hacer para prevenir que la enfermedad renal crónica no avance y que esto no tenga un impacto negativo en su salud. Recuerden, diabetes y hipertensión como las primeras causas de enfermedad renal crónica. Recuerden que es asintomática, que no da síntomas y que es una enfermedad silenciosa que en general se manifiesta cuando ya está muy avanzada, que representa un factor de riesgo cardiovascular independiente y que se suma a las otras enfermedades que el paciente ya trae para condicionarlo en forma negativa en lo que es la evolución de eventos cardiovasculares adversos y que es muy importante por todo esto que dijimos, detectarla y tratarla precozmente. Todo esto queda evidenciado por la elevada tasa de prevalencia e incidencia que sigue aumentando año a año en nuestro país. Siguen siendo la diabetes y la hipertensión en Argentina, al igual que en otros lados del mundo, las principales causas de ingreso a diálisis. Y el problema está acá, que cada vez hay más diabéticos, más hipertensos, más población añosa, por lo tanto, se espera que cada vez más haya pacientes en diálisis, que es justamente lo que viene ocurriendo. Siguen siendo todavía la mortalidad y las comorbilidades asociadas altas y esto tiene un impacto en la salud del paciente muy negativo. Y si bien el trasplante renal que está en aumento,
no es la solución definitiva, es una solución para poder descongestionar los servicios de diálisis de todo el país. Luego quedará en cada provincia y en cada sistema de salud poder analizar en forma sectorizada cuáles son las causas y las distintas etiologías que se dan en cada provincia y cuáles son las estrategias para trabajar mejor en la prevención y el tratamiento de la enfermedad renal crónica. Terminamos, espero que la clase haya sido clara. Les dejo un saludo y suerte. Cuídense.